Darle la palabra a Mauro Ríos. Lo invitamos a pasar aquí, así podemos abrir su presentación. Voy a decir algunas cosas que no son tan nuevas, las han presentado los panelistas anteriores, y otras cosas que de repente pueden un poco sorprender. Algo que tenemos que considerar en el tema de las OTT, primero que nada, es la convergencia de medios. Nos guste o no nos guste, esto es así. Hoy la radio o la televisión que mantenga un único canal de llegar a su clientela, a sus suscriptores, es una empresa muerta. Si no abrimos el espectro de conquistar estos nuevos vías de comunicación y de transmisión y de comunicación de contenidos, los negocios no funcionan porque el mundo no va hacia ese lado. Por lo cual, la regulación debe acompañar estos tiempos. Bueno, algunos datos que pueden impactar a algunos y otros no tanto. El 57% de los consumidores de video del mundo prefieren la pantalla de un smartphone antes que la pantalla de una computadora de escritorio o un portable o incluso sobre la TV. Este es un dato de la realidad. Contra la realidad no se puede. Entonces, en el marco del intento de regular las OTT, si desconocemos la realidad, tenemos un mal principio. 1 de cada 5 estadounidenses dejó de ver televisión tradicional lineal durante el 2017. Dato de ahora. 1 de cada 5. ¿A dónde va a ir la industria televisiva de Estados Unidos? Ni ellos lo saben. Pero que tienen que cambiar, tienen que cambiar. En el 2016 Netflix supera a los suscriptores sumados de todas las compañías de cable de los Estados Unidos. Todas. No es que esté primero en el ranking. La sumatoria es con el total de sus competidores. Si estamos desconociendo esto cuando nos sentamos en una mesa multi-stakeholder, como decían hoy al principio y con el cual coincido plenamente, esto no lo resuelve un sector, sino lo resolvemos entre todos. Si desconocemos esto, arrancamos mal. Si nos empecinamos en conservar el status quo de determinados sectores, sea cual sea, gobierno, reguladores, empresas privadas, operadores multinacionales, lo que sea, ya arrancamos mal a conversar. Esta es la realidad. Si no miramos por la ventana hacia afuera, en la mesa o en la sala donde nos juntemos a tratar de regular las OTT, estamos mal posicionados. La regulación. ¿Cuál es el problema con la regulación? La regulación compulsiva, como le llamé en la diapositiva. ¿Qué queremos regular? Hoy lo decía Gustavo en parte y otros presentadores también. ¿Queremos regular para recaudar simplemente porque vemos que hay un negocio nuevo y hay que sacarle impuestos? Entonces la tecnología no se está importando nada. No se está preocupando la OTT, nos está preocupando simplemente que hay un negocio al cual hay que sacarle impuestos, recaudar algo. ¿A qué se dedica? ¿Podrá cosechar papa o ser una OTT? No importa, hay que sacarle impuestos. Es una muy mala estrategia y Gustavo lo decía hoy al principio, lamentablemente en Latinoamérica hemos tomado muchos países ese rumbo. ¿Queremos agradar a algún grupo de interés? Esto ya es un poco más suspicaz, pero se da. La presión de las multinacionales, la presión de ciertos gobiernos, la presión de ciertos intereses, se da. Dejemos esto afuera de la mesa. ¿Queremos igualar a servicios de otra época? Y aquí yo me pregunto, en muchas de las regulaciones que he visto en otros países y algunas discusiones en mi país, ¿no será el síndrome de la vela? Porque muchas veces cuando se proponen regulaciones en este sentido decimos, vamos a equiparar servicios similares. ¿Hacia abajo? ¿Estamos mirando el futuro o estamos pensando hacia atrás? ¿En serio queremos igualar servicios similares? Yo me propongo hacer un ejercicio mental en el momento que surgió la lamparita o la bombita eléctrica. ¿Cuál habrá sido la regulación con esta mentalidad que pueden haber propuesto en su momento, en su época? ¿Que la lamparita eléctrica dure lo mismo que la vela? ¿No? Esa puede haber sido una regulación muy acorde a lo que unos países están ensayando, ¿no? Que las lamparitas incandescentes duren lo mismo que dura el candil de una vela y que ahí se queme y hay que cambiarla. No, porque no se puede detener, o sea, o progresamos o desprogresamos. Esto no es como dice el graffiti, la humanidad involuciona de generación en generación. No, señores, estamos avanzando, la tecnología avanza, el contexto avanza, los modelos de negocio avanzan y la regulación tiene que ir en esa línea, no hacia atrás. No frenar la innovación para tratar de mantener lo anterior. No, que lo anterior evolucione. Y de hecho lo hace. Queremos mantener todo igual. Esa es otra tendencia de regulación en muchos países. Regulamos para detener todo. No, así estamos bien. La ley funciona, la ley se aplica, los reguladores están contentos, todo está... Entonces, ¿cómo estoy igual?
Lo que muchas veces pasa es que no sabemos qué queremos regular. No sabemos qué queremos, parecemos con los niños chicos. ¿Y por qué no sabemos qué queremos? Porque no entendemos. Hoy lo decían en la presentación que precedía hoy, no estamos entendiendo el alcance que tienen las nuevas tecnologías en el mundo de la industria audiovisual. Y ese es un serio problema. Hasta que no entendamos eso, vamos a seguir con esta mentalidad. Existe un temor infundado sobre las apps, por ejemplo. Yo he escuchado muchísimas críticas de distintas apps, no solamente sobre OTT audiovisual, sino sobre muchas apps. He participado en juicios en función a distintas apps, he participado en juicios de operadores de televisión por cable, he hecho bloquear en mi país algunos servicios de televisión pirata, porque obviamente hay que regular y obviamente tiene que hacerse todo bajo la legalidad. El tema es cómo es la forma correcta, ¿no? Pero muchas veces hay un temor infundado y a mí me causó mucha gracia. El otro día viajaba en un taxi, por ejemplo, y me hablaban muy mal de ciertas aplicaciones que están compitiendo contra el servicio taxímetro en mi país. Y me causó mucha gracia porque en ningún momento el taxista en 30 kilómetros, yo vivo a 30 kilómetros de mi trabajo, en 30 kilómetros de viaje no escuché una sola crítica a la tecnología ni a la apps. Las críticas eran hacia las personas que estaban detrás del servicio. Es interesante, ¿no? En 30 kilómetros la persona no encontró una sola crítica a la tecnología. Lo que criticó fue las personas que aplicaban el servicio. Curiosamente, criticaba lo mismo, por los cuales yo como usuario de esas aplicaciones critico el servicio de taxímetro. Ineficiente, inseguro, mala atención, desprolijidad, mugre, mal vehículo. Fueron las mismas críticas que se aplica hacia un servicio, se aplica hacia el otro, pero en ningún momento se criticó la aplicación, ni la tecnología. En esto sucede muchas veces lo mismo. Cuando me he encontrado incluso en CARES, en un juicio sobre apps y sobre servicios ilegales de streaming, la crítica va hacia la persona y hacia la aplicación del servicio, hacia el uso del servicio, y no hacia el servicio tecnológico, la tecnología o la propia OTT. En el 2007 llegó acá Vint Cerf, el creador de Internet, y dijo algo en el Teatro Solís muy interesante que dejó a muchos helados y a otros enojados. Dijo, si hubiera existido regulación al respecto, Google nunca hubiera lanzado un vehículo autónomo. Fue toda la opinión que dio respecto a regular o no regular las apps. Y regular o no regular la tecnología. Acá tenemos un pantallazo muy interesante de Argentina. Ahí tenemos el ranking de ahora de las OTT en Argentina. Obviamente es muy extenso, pero pongamos estos puestos. Netflix, Cine, AirPlay, OnVideo y Qubit TV. No sorprende a nadie quién está primero. Ya lo dijeron hoy, en otras estadísticas, en otras gráficas se mostró. Pero acá hay algo muy interesante. El gobierno de Argentina participa de esto, no se excluyó de esto. Podemos suponer los motivos. Todos podemos suponer cuáles fueron lo que motivó al gobierno argentino a hacer esto. Pero lo interesante es que decidió participar de la innovación, decidió participar de la evolución de la industria audiovisual en su país. No se excluyó, no se recluyó detrás de los reguladores, siendo un gobierno que regula, limita la innovación, recauda impuestos y nada más. Decidió ser parte, porque ese es el camino. Hay que ser parte, porque esto existe, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a los reguladores, los operadores, la televisión por cable, los operadores de radio. Esto está, y no se va a detener, y no lo van a detener. Esto hay que sumarse porque es beneficioso en distintos aspectos, y sobre todo, como decía hoy Gustavo al principio, y decía también el representante de UNESCO, el público es el que se beneficia de esto. Esto detrás está el derecho a la persona a acceder a mejor calidad y mejores servicios y a tener el poder y el control de decidir sobre qué, cómo y cuándo ver algo. Entonces, lo que hay que hacer es subirse al barco y no ponerle arena para empantanarlo. El preservar un marco legal de las OTT nada tiene que ver con aplicar una regulación coercitiva. ¿Hay que regular? Sí. Pero hay que regular en función a la innovación, en función a la evolución del mercado audiovisual. De hecho, es muy gracioso que muchos de los que generalmente ponen palos en la rueda son parte de, obviamente, la industria, pero son parte del negocio de las OTT. Porque hoy en mi país y en casi todos los de la región, los operadores de televisión por cable o de abonado están lanzando sus propias apps.
Eso quiere decir que no me gusta Netflix, pero no hagas nada que regule que detenga la mía, mi aplicación, mi OTT. Todos están transmitiendo, haciendo streaming por Internet. Pero entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces los propios reguladores, a nivel de gobierno, tienen las manos atadas, porque dicen, bueno, si sacamos una regulación para defender la industria nacional, defender el negocio nacional, y frenamos las OTT, cuidado, porque la industria nacional se está metiendo en las OTT, y no solamente los dueños de los canales de televisión, y no solo los dueños de las grandes multinacionales que están radicadas, que transmiten por Internet servicios audiovisuales, sino incluso las telefónicas se están metiendo en este mercado. Y muchos están haciendo oídos sordos, ¿tá? Porque hay muchos intereses en juego. Entonces ya no solo compito, y aquí es donde vemos el gran aspecto de competencia que hay, ya no solamente están compitiendo con actores de la propia industria, están empezando a competir con actores de otra industria por la convergencia de medios. Una empresa telefónica está haciendo transmisión de streaming de audio y video, transmite espectáculos, canales de televisión. Entonces, o evolucionamos o nos empantanamos. Como decía Gustavo, también hay que tener mucho cuidado con la neutralidad de la red, ¿no? Es decir, la regulación de esto y el contexto en el cual se aplique la regulación para los operadores que van a estar en el juego de la industria audiovisual en Internet, tiene que hacerse con mucho cuidado en el sentido de que no se violente la neutralidad de la red. Eso algunos lo ven con ojos muy críticos, otros lo ven con displicencia, pero el problema está en que si nosotros afectamos la neutralidad de la red, el problema ya no pasa a ser solamente de la industria audiovisual ni de los operadores que hagan uso del streaming de video, por ejemplo, sino pasa a ser un problema país. Porque si cualquiera de estos países y aquellos que lo han hecho en problemas se han metido, si afectamos la neutralidad de la red, pasamos a integrar listas negras, en donde no vamos a tener un Internet libre. Y ahí se presentan otros problemas en la materia de regulación, que es a nivel de país. El país pasa a integrar una lista triste de países que va a violentar la libertad en Internet y la neutralidad de la red. Entonces, la regulación de las OTT no es tan sencilla. Pero lo importante es que, primero, ¿hay que regularlas? Sí. ¿Hay que frenar la ilegalidad de estos servicios? Sí. He sido parte activa de eso, desde el punto de vista judicial. Ahora, el problema está en que estamos errando el camino sobre cómo regular estos servicios. Y eso es lo que, en este sentido, nos preocupa. Muchas gracias. Lo que yo traje para compartir, bueno, me vuelvo a presentar, soy Ana Viserge, editora de contenidos de Observacom. Lo que yo traje para compartir hoy con ustedes forma parte del trabajo que venimos haciendo desde Observacom de monitoreo y análisis de regulación. En particular, en este caso, lo que voy a presentar son algunos